Here's your report. Thanks, Jane. I wish I could hire a whole team of yous. Try posting a job on LinkedIn. It's the world's largest professional network. Unlike resumes, LinkedIn gives a real-time view into a candidate's skills, experiences, and more. Let's do it. You're irreplaceable, Jane, but another you would be great. Find your perfect match with LinkedIn. Post your free job at linkedin.com/achieve. That's linkedin.com/achieve. Terms and conditions apply. Bored with your boring cardio? Stop pedaling that snooze cycle to Nowheresville and try some cardio that's actually fun. Supernatural Fitness, available on MetaQuest. Isn't that right, Jane Fonda? Cardio will never be boring again. Sweat to the beat of thousands of chart-topping songs inside stunning virtual landscapes. Bet your stationary bike can't do that. Visit GetSupernatural.com and join the next fitness revolution. Supernatural VR Fitness, only on MetaQuest. Rated Teen for Teen. Absalón, el hijo del rey David, es una de las figuras más complejas y trágicas del Antiguo Testamento. Conocido por su belleza y carisma, Absalón fue un príncipe amado, pero también ambicioso y vengativo. Su historia está marcada por la traición, la rebelión y la tragedia. Después de tomar justicia por mano propia tras la deshonra de su hermana Tamar, Absalón comienza a conspirar para usurpar el trono de su padre David. Su rebelión desencadena una guerra civil que desgarrará a Israel y pondrá a prueba la fe y el liderazgo de David. En este video exploraremos la vida de Absalón, su relación con David y las lecciones sobre el orgullo, la ambición y las consecuencias de las decisiones que encontramos en su historia. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir la historia de Absalón y sus enseñanzas sobre la lealtad, el perdón y el poder destructivo de la rebeldía. Absalón, cuyo nombre significa Padre de la Paz, es presentado en la Biblia como uno de los hijos del rey David. Nacido de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur, Absalón era uno de los príncipes más destacados y queridos del reino de Israel. Desde su nacimiento, Absalón fue considerado un joven privilegiado, tanto por su linaje como por su apariencia física. La Biblia nos describe a Absalón como un hombre de extraordinaria belleza. En 2 de Samuel 14, 25, 26, se menciona que no había en todo Israel hombre tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla, no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo que hacía al final de cada año, porque le pesaba mucho y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Esta descripción no solo resalta su belleza física, sino también su carisma y la influencia que tenía sobre el pueblo. Absalón no solo era conocido por su apariencia, sino también por su carácter y su temperamento. Como hijo del rey, creció en la corte real de Jerusalén, rodeado de riqueza, poder y una atmósfera de constante lucha política. Este ambiente, aunque proporcionó a Absalón una educación privilegiada, también lo expuso a las intrigas y las tensiones que surgían en la familia real, especialmente entre los hijos de David, que nacieron de diferentes madres y tenían diferentes intereses y ambiciones. El relato bíblico insinúa que, desde una edad temprana, Absalón desarrolló una fuerte personalidad y un sentido agudo de justicia, aunque también se vio afectado por la impetuosidad y el deseo de venganza. Estas características se entrelazan en su historia, llevándolo por un camino que lo enfrentará no solo a su familia, sino también a su destino. David, el rey de Israel, tenía varios hijos de diferentes esposas, lo que generaba una dinámica familiar complicada. Amnón era el primogénito de David, nacido de Ahinoam. Tamar y Absalón eran hijos de Maaca, la hija de Talmai, rey de Gesur. Tamar era una joven hermosa, y su hermano Absalón la quería y protegía profundamente. Amnón, medio hermano de Tamar, se obsesionó con ella a causa de su belleza. La Biblia describe cómo esta obsesión enfermiza creció hasta convertirse en un deseo incontrolable. Amnón
incapaz de obtenerla de manera legítima debido a las leyes y costumbres que prohibían relaciones entre hermanos, se dejó consumir por su lujuria. En 2 de Samuel 13, 1-2 se narra: y aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Jonadab, amigo de Amnón y hombre astuto, ideó un plan para que Amnón pudiera estar a solas con Tamar. Le sugirió fingir una enfermedad y pedir que Tamar viniera a prepararle comida. Amnón siguió el consejo de Jonadab y el plan se puso en marcha. En 2 de Samuel 13:3-5 se describe el plan de Jonadab. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Amnón le respondió: Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: Te ruego que venga mi hermana Tamar a darme de comer, y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Amnón siguió el consejo de Jonadab y fingió estar enfermo. Cuando David vino a visitarlo, Amnón pidió que Tamar viniera a prepararle comida. David, sin sospechar nada, envió a Tamar al cuarto de Amnón. Tamar, obedeciendo la orden de su padre, fue a la casa de Amnón y preparó comida para él. Sin embargo, cuando se la ofreció, Amnón la agarró y le declaró su intención de acostarse con ella. Tamar intentó razonar con él, pidiéndole que no cometiera esa vileza, pero Amnón no la escuchó. En 2 de Samuel 13:8-14 se narra: Y tomó ella harina, y amasó, e hizo hojuelas delante de él, y las coció. Tomó la sartén, y las sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón: Echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había hecho, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: Ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Porque, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó, y se acostó con ella. Después de violarla, Amnón sintió un odio intenso hacia Tamar, lo que empeoró aún más la situación. La rechazó brutalmente y ordenó que la echaran fuera de su casa, lo que incrementó su humillación y deshonra. En 2 de Samuel 13:15-17 se narra: Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: Levántate y vete. Ella entonces le respondió: No hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: Échame a esta fuera, y cierra la puerta tras ella. En 2 de Samuel 13:19-20 se describe: Entonces Tamar tomó ceniza, y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón: ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Absalón, al ver la condición de su hermana, la acogió en su casa y la consoló. Sin embargo, detrás de su aparente calma, Absalón albergaba una profunda ira y odio hacia Amnón.
Bored with your boring cardio? Stop pedaling that snooze cycle to Nowheresville and try some cardio that's actually fun. Supernatural Fitness, available on MetaQuest. Isn't that right, Jane Fonda? Cardio will never be boring again. Sweat to the beat of thousands of chart-topping songs inside stunning virtual landscapes. Bet your stationary bike can't do that. Visit GetSupernatural.com and join the next fitness revolution. Supernatural VR Fitness, only on MetaQuest. Rated Teen for Teen. La reacción de Absalón es significativa. Mientras aparentemente le pide a Tamar que no hable del asunto y se mantenga en silencio, en su corazón comienza a planear una venganza. El rey David, al enterarse de lo que había sucedido a su hija Tamar, se llenó de ira. Sin embargo, su reacción fue notablemente pasiva. A pesar de su enojo, David no tomó ninguna acción concreta para castigar a Amnón por su acto vil. La falta de acción de David pudo haber sido influenciada por varias razones, incluyendo su amor por Amnón, su primogénito, y posiblemente su propia culpabilidad por sus propios pecados, como el caso de Betsabé y Urías. En 2 de Samuel 13:21 se narra: «Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho». La ira de David, aunque intensa, no se tradujo en justicia para Tamar. Esta inacción creó un vacío de justicia que Absalón estaba decidido a llenar. La falta de intervención de David también puede ser vista como una señal de la disfunción y las complicaciones dentro de su familia, exacerbadas por su poligamia y las rivalidades entre sus hijos. Absalón, por su parte, no olvidó el crimen cometido contra su hermana. Aunque no actuó de inmediato, su odio hacia Amnón creció con el tiempo. Este odio fue alimentado por la falta de justicia y la deshonra sufrida por Tamar. Absalón decidió tomar la justicia en sus propias manos, pero esperó pacientemente el momento adecuado para ejecutar su venganza. En 2 de Samuel 13:22 se narra: «Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana». El odio no resuelto de Absalón es un claro ejemplo de cómo la ira puede convertirse en un motor de venganza y destrucción. La falta de resolución y justicia dentro de la familia de David crea un ambiente en el que el pecado y la violencia pueden florecer. Después de la violación de Tamar y la falta de justicia por parte del rey David, Absalón, su hermano, se llena de un odio profundo y persistente hacia Amnón. Este odio, alimentado por el dolor de su hermana y la inacción de su padre, se convierte en el motor que impulsa a Absalón a planear una venganza meticulosa y devastadora. Absalón, aunque lleno de ira y odio hacia Amnón, decide no confrontarlo de inmediato. En lugar de eso, guarda silencio, lo que en el contexto bíblico puede interpretarse como una señal de que está planeando algo más grande. El silencio de Absalón no es una muestra de perdón, sino más bien un indicio de la profundidad de su resentimiento y su deseo de venganza. Este odio silencioso es significativo. Mientras que Amnón podría haber interpretado el silencio de Absalón como una señal de que el conflicto había pasado, en realidad, Absalón estaba esperando el momento adecuado para vengar la deshonra de su hermana. Su paciencia y su capacidad para ocultar sus verdaderos sentimientos revelan un carácter decidido y calculador. Después de la violación, Tamar quedó deshonrada y devastada, lo que en la cultura de la época significaba una condena a la marginalización social y, en muchos casos, a una vida de aislamiento. La presencia de Tamar en la casa de Absalón probablemente sirvió como un recordatorio constante de la traición y el mal hecho por Amnón. Cada día que pasaba, Absalón veía el sufrimiento de su hermana, lo que sin duda intensificó su odio y su deseo de hacer justicia por su propia mano. David, aunque enfurecido por lo que le ocurrió a Tamar, no tomó medidas contra Amnón. Esta falta de acción pudo haber sido vista por Absalón como una falla en el liderazgo de su padre y una señal de que, si quería justicia, tendría que tomarla él mismo. La inacción de David, en efecto, dejó un vacío que Absalón estaba dispuesto a llenar,
aunque esto significara violar las leyes y los principios que su padre había enseñado. En Levítico 19, 17, 18, se narra: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Jehová. Sin embargo, Absalón, movido por el dolor y la injusticia, permitió que el odio y el rencor crecieran en su corazón, preparando el camino para la venganza. El odio de Absalón hacia Amnón, aunque comprensible desde una perspectiva humana, también es un recordatorio de los peligros de permitir que el rencor y la ira tomen control de nuestras vidas. En lugar de buscar la reconciliación o la justicia a través de los canales adecuados, Absalón optó por el silencio y el odio, lo que lo llevó a planear un acto de venganza que tendría consecuencias devastadoras para toda la familia. El silencio de Absalón también refleja una característica común en las historias de conflicto. La falta de comunicación y la acumulación de resentimiento a menudo resultan en explosiones de violencia y destrucción. En lugar de resolver el conflicto de manera abierta y justa, el odio se incubó en el corazón de Absalón, transformándose en un plan de venganza que afectaría a toda la familia real. Después de 2 años de guardar silencio y albergar odio en su corazón, Absalón finalmente decide actuar para vengar la violación de su hermana Tamar a manos de Amnón. Durante este tiempo, Absalón no muestra signos externos de su enojo, lo que le permite planear meticulosamente su venganza sin levantar sospechas. Absalón espera 2 años antes de tomar cualquier acción contra Amnón. Este periodo de espera no solo muestra la paciencia de Absalón, sino también su capacidad para disimular sus verdaderos sentimientos mientras desarrolla un plan. La paciencia de Absalón contrasta con la impulsividad que a menudo se asocia con la venganza, lo que hace que su plan sea aún más peligroso. En Proverbios 14:29 se narra: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Sin embargo, en el caso de Absalón, su paciencia no es una virtud, sino una táctica para asegurarse de que su venganza sea completa y efectiva. La espera también permitió que Amnón se sintiera seguro, sin sospechar lo que se avecinaba. Absalón finalmente decide actuar en el contexto de un festín que organiza en Baal Hazor, cerca de Efraín, para la esquila de sus ovejas. La esquila era una ocasión de celebración en la cultura de la época, y Absalón utiliza esta tradición para reunir a todos los hijos del rey, incluyendo a Amnón, en un solo lugar. La elección de este evento es estratégica, ya que el festín ofrece un ambiente relajado y festivo donde Amnón estaría menos alerta. En 2 de Samuel 13:23-24 se narra: aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí ahora tus siervos tienen esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Absalón, con astucia, invita a su padre, el rey David, a unirse a la celebración. Sabe que David probablemente rechazará la invitación debido a las complicaciones logísticas y el costo que representaría llevar a toda la corte real al festín. Este movimiento tiene un doble propósito: aparentar normalidad y asegurarse de que David no esté presente cuando se lleve a cabo la venganza. En 2 de Samuel 13:25-27 se narra: y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque le rogó, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Y como Absalón le importunase, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Absalón insiste en que Amnón asista al festín, lo que podría haber despertado sospechas en David, quien pregunta:
por qué Amnón debería ir. Sin embargo, Absalón es persistente y finalmente David accede a la petición. Este detalle muestra la habilidad de Absalón para manipular la situación y asegurar que todos los elementos de su plan estén en su lugar. Una vez que Amnón y los demás hijos del rey están presentes en el festín, Absalón da instrucciones específicas a sus siervos para que ejecuten el plan. Les ordena que maten a Amnón en el momento en que esté ebrio y desprevenido. La instrucción de Absalón es directa y despiadada, lo que revela el profundo rencor que ha estado alimentando durante estos 2 años. En 2 de Samuel 13, 28, 29 se narra: y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, y montaron cada uno en su mula, y huyeron. El plan de Absalón se lleva a cabo de manera fría y calculada. La muerte de Amnón es el clímax de la venganza de Absalón, y el hecho de que sea ejecutada por los siervos de Absalón en un festín, un lugar de celebración, subraya la naturaleza brutal y meticulosa de su plan. El festín que Absalón organiza, originalmente un evento de celebración, se convierte en el escenario de una tragedia familiar. Esto también destaca cómo las apariencias pueden ser engañosas. Lo que parece ser un acto de hospitalidad y celebración es en realidad una trampa mortal. En Santiago 1, 14, 15 se narra: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La venganza de Absalón alcanza su clímax en un festín que él mismo organiza, con el propósito específico de asesinar a su hermano Amnón, quien había violado a su hermana Tamar. Esta parte de la historia es crucial, ya que muestra la culminación de 2 años de odio y planificación por parte de Absalón, y revela las consecuencias devastadoras de permitir que el rencor y la falta de justicia crezcan sin control. Absalón, después de convencer a su padre David de que permita a todos sus hijos, incluyendo a Amnón, asistir al festín en Baal Hazor, se prepara para ejecutar su plan. El festín, una celebración tradicional de la esquila de ovejas, se convierte en el escenario de un acto premeditado de asesinato. Absalón, consciente de la confianza que Amnón y los otros hijos de David tienen en él, utiliza esta oportunidad para llevar a cabo su venganza. Absalón espera el momento en que Amnón esté desprevenido, disfrutando del festín y embriagado por el vino. Esta estrategia asegura que Amnón no pueda defenderse y que el asesinato sea rápido y efectivo. Absalón utiliza a sus siervos para llevar a cabo el acto, lo que muestra su determinación y la profundidad de su odio, ya que no lo realiza personalmente, sino que ordena a otros hacerlo en su nombre. Siguiendo las órdenes de Absalón, los siervos matan a Amnón en medio de la celebración. Este acto de violencia rompe la aparente paz del festín y sumerge a todos los presentes en el caos y el terror. Los otros hijos de David, al presenciar el asesinato, se llenan de pánico y huyen rápidamente, temiendo por sus propias vidas. La repentina violencia de la situación deja claro el poder destructivo del odio y la venganza. La muerte de Amnón no solo es un acto de justicia personal para Absalón, sino también un evento que fractura aún más la ya tensa relación dentro de la familia de David. La reacción de los demás hijos de David es inmediata. Al ver la muerte de su hermano Amnón, huyen en sus mulas, asustados y confundidos. Este caos subraya la gravedad del acto de Absalón y el impacto que tiene en toda la familia real. La huida de los príncipes también simboliza la ruptura de la unidad familiar y el comienzo de una cadena de eventos que llevarán a más tragedia y conflicto. La imagen de los hijos de David
huyendo en desbandada, es un símbolo poderoso de cómo el pecado y la venganza pueden desintegrar familias y destruir la paz y la seguridad. En Romanos 12:19 se narra: «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». La ejecución de la venganza de Absalón revela la naturaleza destructiva del rencor y la falta de perdón. La violencia y el asesinato nunca son la solución a la injusticia, y la decisión de Absalón de tomar la justicia en sus propias manos lleva a más dolor y sufrimiento, no solo para él, sino para toda su familia. Este episodio también destaca la importancia de la justicia en la familia y la sociedad. La falta de acción por parte de David después de la violación de Tamar creó un vacío que Absalón llenó con violencia. Es un recordatorio de que, cuando la justicia no se sirve adecuadamente, se corre el riesgo de que otros tomen medidas extremas y destructivas. Después de la ejecución de la venganza de Absalón contra Amnón durante el festín, la noticia de lo sucedido rápidamente comienza a difundirse. Esta parte de la historia es crucial, ya que explora las reacciones iniciales y los malentendidos que surgen cuando la noticia llega al rey David, creando un ambiente de confusión y dolor en la familia real. Tras el asesinato de Amnón, el caos se desata en el festín. Los otros hijos de David huyen temiendo por sus vidas, y la confusión reina en la escena. En medio de este tumulto, un rumor comienza a propagarse de que Absalón ha matado a todos los hijos del rey, no solo a Amnón. Este rumor llega rápidamente a David, sumiendo al rey en una profunda angustia y desesperación. En 2 de Samuel 13:30 se narra: «Y aconteció mientras ellos iban por el camino, que llegó la noticia a David, diciendo: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado». Este rumor es un ejemplo de cómo la información errónea puede causar un daño emocional innecesario. David, al escuchar que todos sus hijos han sido asesinados, cae en una profunda desesperación, creyendo que su linaje ha sido completamente destruido por la traición de Absalón. La naturaleza súbita e inesperada de esta noticia refleja el caos que a menudo sigue a actos de violencia y la rapidez con la que los rumores pueden exacerbar una tragedia. Al escuchar la noticia, David responde con un dolor extremo. Su reacción es comprensible, ya que, según lo que le han informado, ha perdido a todos sus hijos en un solo golpe. Este dolor no solo se debe a la pérdida de sus hijos, sino también al sentimiento de traición y el colapso de la familia real que él mismo había construido. David rasga sus vestiduras y cae al suelo en señal de duelo y desesperación, y sus siervos lo acompañan en su lamento. En 2 de Samuel 13:31 se narra: «Entonces el rey se levantó y rasgó sus vestidos, y se echó en tierra, y todos sus siervos estaban junto a él con los vestidos rasgados». La acción de rasgar las vestiduras y postrarse en el suelo era una señal de profundo luto y desesperación en la cultura hebrea. David, quien había enfrentado muchas pruebas y tribulaciones a lo largo de su vida, se encuentra ahora enfrentando lo que él cree es la destrucción total de su familia. Este momento destaca la vulnerabilidad emocional de David y la devastación que un rumor falso puede causar. En medio del caos, Jonadab, el primo de David y el mismo que había aconsejado a Amnón cómo acercarse a Tamar, interviene para aclarar la situación. Jonadab, quien parece estar bien informado sobre lo que realmente ha sucedido, le asegura a David que no todos sus hijos han sido asesinados, sino solo Amnón, tal como Absalón había planeado. En 2 de Samuel 13:32-33 se narra: «Y Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, respondió y dijo: No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, porque solo Amnón ha muerto, porque por mandato de Absalón
esto había sido determinado desde el día que él forzó a Tamar, su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón esa noticia, diciendo: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha muerto. Jonadab revela que la muerte de Amnón no fue un acto impulsivo, sino el resultado de una venganza premeditada que Absalón había planeado desde el momento en que Tamar fue violentada. Esta corrección, aunque alivia en parte el dolor de David al saber que sus otros hijos están a salvo, también confirma la traición y la gravedad del crimen de Absalón. La confusión que rodea la noticia de la muerte de Amnón y el rumor de que todos los hijos de David habían sido asesinados muestra cómo la información errónea puede infligir un daño emocional innecesario. Este episodio también subraya la fragilidad de las relaciones familiares en tiempos de crisis y la rapidez con la que el miedo y la desesperación pueden apoderarse de una situación. En Proverbios 12:18 se narra: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. La intervención de Jonadab, aunque en parte motivada por su conocimiento previo de la situación, sirve para calmar el dolor inicial de David. Sin embargo, la revelación de que Absalón había planeado la muerte de Amnón desde el principio agrava la sensación de traición y resalta las consecuencias de la inacción previa de David. Después de la muerte de Amnón a manos de los siervos de Absalón, la situación en la familia real de David se vuelve aún más tensa y complicada. La decisión de Absalón de asesinar a su medio hermano Amnón por haber violado a su hermana Tamar no solo desata el caos inmediato, sino que también tiene consecuencias a largo plazo para Absalón. Inmediatamente después del asesinato de Amnón, Absalón sabe que ha cruzado una línea peligrosa y que las repercusiones serán severas. Aunque su acto de venganza podría considerarse justificado desde un punto de vista moral y familiar, desde el punto de vista legal y político, ha cometido un grave crimen contra su propia familia real. Absalón, consciente de que podría enfrentar la ira de su padre y el castigo por su crimen, decide huir a Gesur, el reino de su abuelo materno Talmai, hijo de Amihur. En 2 de Samuel 13:37-38 se narra: mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amihur, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Gesur, ubicado al noreste de Israel, era un pequeño reino independiente, donde Absalón podría encontrar refugio bajo la protección de su abuelo. Este exilio no solo es una huida física, sino también un autoimpuesto destierro de su familia y su patria, lo que subraya la ruptura profunda que su acto de venganza ha causado. Mientras Absalón permanece en Gesur, el rey David experimenta un dolor profundo y constante. David ha perdido a Amnón, su primogénito, en un acto de violencia familiar, y ahora sufre también la ausencia de Absalón, a quien ama a pesar de lo que ha hecho. Este dolor es complejo, ya que está mezclado con la tristeza por la muerte de Amnón, la culpabilidad por no haber actuado en defensa de Tamar, y la angustia por la separación de Absalón. En 2 de Samuel 13:39 se narra: y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de la muerte de Amnón. David, aunque inicialmente devastado por la muerte de Amnón, gradualmente empieza a sentir un deseo creciente de reconciliarse con Absalón. Sin embargo, el conflicto interno que David enfrenta es evidente. Por un lado, siente la necesidad de actuar con justicia como rey, y por otro, el amor de padre lo impulsa a desear la restauración de la relación con su hijo exiliado. El exilio de Absalón a Gesur es una manifestación física de la fractura en la familia de David y también un reflejo de la tensión política que comienza a gestarse. Absalón, durante su tiempo en Gesur, probablemente comenzó a reflexionar sobre su situación y a desarrollar resentimientos no solo hacia Amnón, sino también hacia David, por no haber tomado medidas antes y por su aparente pasividad después del crimen.
El tiempo que Absalón pasa en exilio también es un periodo en el que su ambición y descontento crecen. Aunque el exilio es una consecuencia de su propio acto de venganza, también es un catalizador que lleva a Absalón a considerar su posición y sus derechos como hijo de David. El exilio de Absalón es un ejemplo de cómo las decisiones impulsadas por el rencor y la ira pueden llevar a consecuencias de largo alcance, afectando no solo al individuo, sino a todo su entorno familiar y político. Absalón, aunque logra vengar a su hermana Tamar, se encuentra ahora aislado y lejos de la corte real, separado de su familia y de su país. El dolor de David durante este periodo es un recordatorio de que las consecuencias del pecado y la violencia son profundas y duraderas. David, quien había cometido sus propios errores en el pasado, ahora ve cómo los pecados y las fallas dentro de su familia están desgarrando a sus hijos y a su reino. La historia de Absalón y su exilio también nos muestra cómo la falta de resolución adecuada y la justicia incompleta pueden llevar a ciclos de violencia y separación. En Hebreos 12, 14, 15 se narra: «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados». Después de 3 años de exilio en Gesur, Absalón finalmente regresa a Jerusalén, pero su retorno no es simple ni directo. Su regreso es facilitado por Joab, el comandante del ejército de David, quien actúa como mediador entre padre e hijo. Esta parte de la historia explora la compleja dinámica entre David, Absalón y Joab, y las implicaciones del regreso de Absalón a la corte real. Joab, uno de los hombres de confianza de David, percibe el deseo no expresado del rey de traer de vuelta a Absalón. Aunque David todavía está dolido por la muerte de Amnón y por la traición de Absalón, también anhela ver a su hijo. Joab, consciente de esta tensión, toma la iniciativa de buscar la reconciliación. Para convencer a David, Joab recurre a una estrategia indirecta, utilizando a una mujer sabia de Tecoa para presentar una historia alegórica que refleje la situación de David y Absalón. En 2 de Samuel 14, 1, 3 se narra: «Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey estaba inclinado por Absalón, envió Joab a Tecoa, y tomó de allá una mujer astuta, y le dijo: Yo te ruego que finjas estar de duelo, y te vistas ropas de luto, y no te unjas con óleo, para que te muestres como mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto, y entrando al rey, háblale de esta manera». Y puso Joab las palabras en su boca. La historia que la mujer de Tecoa cuenta a David es una parábola en la que pide la protección del rey para su único hijo, quien ha matado a su hermano y ahora enfrenta la venganza de otros familiares. A través de esta historia, David se da cuenta de que, al igual que el hijo de la mujer, Absalón también merece ser perdonado y protegido. Aunque inicialmente David no reconoce la verdadera intención de la historia, finalmente entiende el mensaje y accede a traer de vuelta a Absalón. Después de que Joab logra convencer a David, Absalón es autorizado a regresar a Jerusalén. Sin embargo, David impone una condición. Aunque Absalón puede regresar a la ciudad, no se le permite presentarse ante el rey. Esta condición refleja el conflicto interno de David, quien, aunque desea la reconciliación, aún siente el peso de la traición y el crimen de su hijo. En 2 de Samuel 14, 23, 24 se narra: «Se levantó luego Joab y fue a Gesur, y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: Váyase a su casa, y no vea mi rostro. Y Absalón se volvió a su casa, y no vio el rostro del rey». Esta separación dentro de la misma ciudad es simbólica de la relación rota entre padre e hijo. Absalón está físicamente cerca de David, pero la distancia emocional y política entre ellos sigue siendo grande. La imposibilidad de ver a su padre y restaurar su posición en la corte probablemente alimenta aún más el resentimiento
y la frustración de Absalón. Mientras Absalón permanece en Jerusalén sin ver a su padre, el texto bíblico describe su apariencia física y su popularidad entre el pueblo. Absalón es descrito como un hombre de extraordinaria belleza y carisma, lo que lo convierte en una figura atractiva y prominente en la sociedad de Jerusalén. Después de 2 años de vivir en Jerusalén sin poder ver a su padre, Absalón decide tomar medidas para forzar una reconciliación. Intenta llamar la atención de Joab para que actúe de nuevo como mediador, pero al ser ignorado, Absalón recurre a quemar el campo de Joab para obligarlo a intervenir. Este acto de desesperación muestra la frustración de Absalón por su situación y su deseo de resolver el conflicto con su padre. En 2 de Samuel 14, 29-30 se narra: Entonces envió a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Envió por él una segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: Mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Este acto finalmente lleva a Joab a actuar, y Absalón logra que se le conceda una audiencia con David. Sin embargo, esta reconciliación es más superficial que genuina, ya que la relación entre David y Absalón no se restaura completamente, y las tensiones continúan. Finalmente, Absalón se presenta ante David, se postra ante él, y David lo besa, una señal de reconciliación en la cultura de la época. Sin embargo, esta reconciliación es en gran medida simbólica y no resuelve las tensiones subyacentes. En 2 de Samuel 14:33 se narra: Vino pues Joab al rey, y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, y éste vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. El beso de David, aunque es un gesto de perdón, no aborda los problemas profundos entre ellos. Absalón, aunque ha sido perdonado, no ha sido completamente restaurado a su posición en la corte, y su resentimiento hacia su padre sigue creciendo. El regreso de Absalón a Jerusalén y la mediación de Joab son ejemplos de cómo las relaciones familiares y políticas pueden ser complejas y frágiles. Aunque hay un deseo de reconciliación, la falta de comunicación abierta y la retención del perdón completo impiden que se logre una verdadera restauración. En Mateo 5:23-24 se narra: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aunque Absalón regresa a Jerusalén y es aparentemente perdonado, las tensiones subyacentes entre él y David no se abordan completamente, lo que prepara el escenario para futuros conflictos. Esta narrativa nos enseña la importancia de una reconciliación genuina y completa, y nos advierte sobre las consecuencias de dejar que los resentimientos y las tensiones no se resuelvan. El intento de reconciliación entre David y Absalón fue superficial y no abordó las heridas profundas ni los resentimientos subyacentes. Aunque se dio un paso hacia la reconciliación, la falta de una verdadera conversación y la retención del perdón completo dejaron sin resolver las tensiones entre padre e hijo. En nuestras relaciones personales, especialmente en el contexto familiar y comunitario, debemos esforzarnos por lograr una reconciliación genuina. Esto implica tener conversaciones abiertas, expresar el perdón de manera sincera y trabajar activamente para sanar las heridas. No debemos conformarnos con gestos superficiales de paz. En lugar de ello, busquemos una restauración completa y duradera, basada en la verdad y el amor. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe.
No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.